premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Jefferson Guerrero y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector de Salud. El día de hoy con la temática titulada Sesión 7, Lecciones por Trauma Acumulativo en Tareas de Intervencionismo en el Personal de Salud. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar cualquier inquietud que tengan. Recuerden que a lo largo del evento o al finalizar tendremos un espacio para dar respuestas a todas estas preguntas formuladas por ustedes. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez Cuenta. Cuenta con una gran formación académica y laboral como es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en la administración de salud ocupacional, como también tecnólogo en higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales. Estimado doctor Cristian, muy buenas tardes. Es para nosotros un gran privilegio tenerlo nuevamente en esta acción educativa. Bienvenido. Muchas gracias, Jefferson. ¿Cómo estás? A ti, Inge, y a todas las personas que nos están observando desde sus casas. Les damos la bienvenida y efectivamente, como lo decía el ingeniero, hoy vamos a estar revisando nuestra sección 7 y esta sesión se va a tratar de lesiones por trauma acumulativo. Esto en las tareas que desarrollan de intervencionismo. El intervencionismo es un área de la medicina que se dedica o que tiene que hacer, digamos que un proceso de cirugía endoscópica o de colocación de catéteres o de colocación de stent. Vamos a hablar un poquito de este que es bastante sofisticado, pero en esa sofisticación que salva vidas, obviamente también termina lesionando a nuestros trabajadores. En ese orden de ideas y para continuar vamos a hacer nuestra primera evaluación del día, nuestro primer sondeo del día. Jefferson. Claro que sí, doctor Cristian, muchísimas gracias. Bueno, como siempre vamos a hacer nuestro sondeo inicial. Recordarle a todos nuestros participantes que se encuentran en este momento conectados que haremos 2 sondeos. Uno al inicio de esta acción educativa y el otro al finalizar. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, las tareas y operaciones en las actividades de intervencionismo en salud necesitan A, resistencia física y mental, precisión y destreza manual. B, concentración y atención al detalle. C, responsabilidad y toma rápida de decisiones. D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Vamos a tomarnos un momento para dar respuesta a nuestra primera pregunta. A nuestra primera pregunta, los asistentes respondieron A, resistencia física y mental, precisión y destreza manual con un 12%, B, concentración y atención al detalle con el 0%,
C, responsabilidad y toma rápida de decisiones con el 0%, D, ninguna de las anteriores con el 0%, E, todas las anteriores con el 88%. Doctor Criste, estos fueron los resultados de nuestra primera intervención. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Los profesionales más implicados en la neuroradiólogos, cirujanos, endovasculares o radiólogos. B, enfermería y terapia respiratoria. A, aseo y recolección de basuras. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Neuroradiólogos, cirujanos, endovasculares, radiólogos, con el 30%. B, enfermería y terapia respiratoria, con el 13%. C, aseo y recolección de basuras, con el 0%. D, ninguna de las anteriores, con el 0%. E, todas las anteriores, con el 57%. Doctor Cristian, estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Bueno, y vamos con nuestra última y tercera pregunta de nuestro sondeo final. Las medidas para prevenir las lesiones por un trauma acumulativo en el intervencionalismo son: A, evaluación de riesgos y entretenimiento en ergonomía. B, ayudas técnicas, diseño del espacio y de mesas quirúrgicas. C, pausas saludables y fortalecimiento muscular. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Damos respuesta a nuestra tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, evaluación de riesgos y entrenamiento en ergonomía, con el 10%. B, ayudas técnicas, diseño del espacio y de mesas quirúrgicas, con el 5%. C, pausas saludables y fortalecimiento muscular, con el 10%. D, ninguna de las anteriores, con el 3%. E, todas las anteriores, con el 72%. Doctor Cristian, estos fueron los resultados de nuestro primer sondeo. Nuevamente, bienvenido a esta acción educativa. Bueno, muchas gracias, Jefferson. Vamos a continuar entonces con nuestro tema y la idea es que primero revisamos un par de puntos que siempre hacemos al inicio. El primero es hablar acerca de una frase. Esta es una frase anónima y cuando la encontré digamos, en ese ámbito de búsqueda que hacemos siempre de nuestras frases, que a veces se vuelve un poco complejo, cuando encontramos la frase exacta, esta frase me llamó mucho la atención. El esfuerzo de hoy es la lesión del mañana. Y creo que aplica muy bien en estos temas de intervencionismo en medicina. Ese esfuerzo que estamos haciendo para salvar vidas, para tratarlas, para diagnosticar una patología determinada, finalmente termina reflejándose en una lesión que puede sufrir esa persona que la hizo con el objetivo de ayudar a una persona. Eso sucede en todas las profesiones, pero mucho más en esta nuestra de la medicina. ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces vamos a definir. Primero, obviamente les contaré a qué denominamos la parte intervencionista o medicina intervencionista. Segundo, vamos a dedicarnos a mirar qué es la lesión por trauma acumulativo en ese específico sector de la salud. Luego miraremos como parte del requerimiento que nos piden como profesionales esas competencias para hacer intervencionismo y por qué de allí se deriva la patología por ende. En epidemiología miraremos la incidencia, la incidencia, la prevalencia y además de eso algunos datos sobre este tipo de patologías. Vamos a mirar los factores de riesgo, cuáles son los profesionales más expuestos, las patologías más frecuentes. Miraremos si hay estudios, porque en ocasiones cuando me hice esta pregunta dije, ¿será que hay muy pocos estudios acerca del tema? Y resulta que efectivamente eso no es así. Hay varios estudios que se han dedicado a mirar estos temas. De hecho, estudios y compilación de estudios. Ya vamos a mirar cómo es eso. Y finalmente vamos a mirar cuáles son ejemplos que se hayan desarrollado a nivel de otras IPS con base en
esta problemática y finalmente cuáles son las propuestas de intervención. En general, el objetivo será analizar las características, la fisiopatología, la incidencia, los programas preventivos relacionados con las lesiones por trauma acumulativo en los profesionales del sector salud cuando realizan tareas de intervencionismo. Esto en los diferentes ámbitos clínicos, en todas las posibles tareas que se desarrollan allí en las diferentes especialidades, pero enfocándonos sobre todo en patologías musculoesqueléticas y vamos a mirar qué pasa si hay mayor riesgo por género o no. Muy bien, pero iniciemos con la primera parte y y tal vez vale la pena entrar a definir qué es la radiología intervencionista. No solamente radiología intervencionista, y de hecho no es solamente radiología, hay neurocirugía, gastroenterología, ginecología, muchas especialidades se han dedicado a hacer estos procedimientos que son mínimamente invasivos. Entonces, en vez de abrir una cavidad completa para entrar a mirar el corazón y trabajar en una arteria del corazón, se logró a través de la disminución de tamaño, minimizar el tamaño por ejemplo, de estas ondas, esa miniaturización, llegarla a poder entrar endovenosamente o endobacterialmente y poder llegar hasta esas áreas del corazón que eran difíciles de llegar y, por ejemplo, llegar a un coágulo, colocar un stent. Esto significaba que podía de paso hacerse la imagenología, pero también hacerse el procedimiento para poder curar. Entonces, es mínimamente invasiva porque no requiere unas incisiones muy grandes, no requiere que se abra, digamos como llamábamos antes, a cielo abierto una cavidad, sino que se puede entrar a ella con un acceso remoto a la misma y que nos permita tener las habilidades. Esto significa, uno, que vamos a tener uso de pantallas, dos, que vamos a tener uso intensivo de nuestras manos, además de, como ustedes se están dando cuenta allí, por ejemplo, unos catéteres que permiten el manejo de esta área nueva de la medicina, que realmente ha evolucionado mucho en los últimos años y que nos ha permitido llegar a muchos más pacientes y a muchos más procesos en los que antes era muy difícil intervenir. El personal sanitario, obviamente, que se dedica a estas tareas repetitivas, hace movimientos forzados. Fíjense cómo en este caso, por lo menos tenemos una mano en neutro, pero la otra está en pronación, generando una serie de cargas de tipo físico. Eso vamos a ir mirando algunas imágenes de intervencionismo, pero también colocando, por ejemplo, el codo en una posición antigravitacional y sometiéndolo a una carga alta, hombro, cuello, y además de eso con una gran exigencia, por ejemplo, a nivel visual. Esto va a generar trauma acumulativo. Y obviamente estas patologías van a impactar de manera grave la calidad del trabajo, el ausentismo, los costos en salud, cosa que hemos visto anteriormente, que es lo que hacen nuestras enfermedades laborales, y es impactar generando la falla del trabajador a su puesto de trabajo, muchos costos en salud y afectan la calidad en el cuidado del paciente, obviamente porque estos médicos, en la medida en que van generando estos procesos, van a tener mayor daño y va a ser difícil la atención de pacientes. Muy bien, pero continuando en esto, la primera pregunta que me hice cuando abordé este tema tan interesante era: ¿qué requiere, qué competencias, qué cualidades debe tener el personal de salud que realiza estos procedimientos intervencionistas? Entonces, la idea es que uno necesita precisión y destreza manual, y esto implica el uso de sus manos, obviamente porque es manual. Concentración y atención en el detalle. Es que estamos hablando de procesos que requieren un gran seguimiento, concentrarse para hacer de manera adecuada, porque son detalles muy pequeños y obviamente esa atención al detalle. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, llegando a una endectomía y estoy logrando ver un coágulo allí o estoy logrando ver una pared ateromatosa, yo tengo que mirar el detalle del sitio o cuál es el aspecto de la úlcera o cuál es el aspecto de esa región que yo quiero entrar a intervenir. Y eso implica que tengamos un gran seguimiento de este tipo de temas. Por otro lado, se va a dar la capacidad de asumir responsabilidad y tomar decisiones rápidas. En quirófano y en general en medicina, en áreas de urgencias, en áreas de intervencionismo, vamos a tener que tomar decisiones muy rápidas. Y esa toma de decisiones muy rápidas implica que yo deba definir cómo vamos a trabajar, quién va a hacer qué en el quirófano y casi que de una manera, con un trabajo de equipo muy alto, tomar esas decisiones e intervenir cada uno en su punto.
Por otro lado, tenemos obviamente el trabajo en equipo que implica esa comunicación que debemos tener entre todos, que sea una comunicación efectiva que nos permita entender cuál es nuestro papel dentro de ese proceso que estamos realizando, casi que milimétrico para poderlo hacer. Por otro lado, la resistencia física y mental. Son procesos altamente demorados. Hay cirugías que se demoran mucho tiempo y que requieren estas cualidades y elementos. Por ende, pues obviamente tendremos que tener un seguimiento a esa carga física de fuerza y posicional, además de la fortaleza mental, que nos enseñan a evaluar de manera y a tener de manera paulatina durante todo nuestro proceso de entrenamiento, como estudiantes, como internos, como residentes, como especialistas y luego ya como profesionales dedicados a cada una de nuestras áreas. La precisión y la destreza manual se refiere a esa capacidad de realizar movimientos finos. Fíjense cómo allí está sosteniendo probablemente una pinza Kelly en una posición antigravitacional del codo, con el codo elevado y con el hombro por lo menos en una aducción de 90 grados. Eso significa que hay una posición antigravitacional y una posición de los segmentos que está en una posición desfavorable. También requiere movimientos finos porque estamos cogiendo tejidos que pueden ser friables o no, que pueden estar en buen estado o no, y que además de eso requieren que se tomen con gran, digamos que no solamente suavidad, sino con la fuerza suficiente. Y esto implica no temblar, estar haciendo un movimiento controlado, preciso, y esto es esencial en los procedimientos que implican manipulación de instrumentos delicados, en espacios muy reducidos. No solamente eso, sino que a veces tenemos que utilizar, obviamente, también cámaras que nos dan una visión muy grande de un espacio muy pequeño, lo cual implica que yo tenga una precisión en él para hacer angiografías, es decir, para poder delinear el interior de una arteria o embolizar una arteria que tiene, por ejemplo, una anomalía genética, como por ejemplo, o una anomalía adquirida, como es el caso de una anomalía arterial. ¿Sí? Podemos tener en ese caso la necesidad de embolizar esa arteria para que no siga generándose allí o trombos o en el futuro se rompa, por ejemplo, esta anomalía genética y pueda generar un problema. Hay que tener la precisión para colocar el catéter, para evitar lesionar el vaso sanguíneo, porque tú estás haciendo un proceso de intervención, pero no puedes generar más daño porque se podría generar un sangrado. Esto requiere destreza manual avanzada. En algún momento vimos unos videos que circularon por la red donde mostraban cómo se entrenaba a los cirujanos japoneses haciendo origami, mini origami, con pantallas. Obviamente lo estamos haciendo con pequeños pedazos de papel y lo hacen ellos, obviamente yo no podría hacerlo, pero con sus instrumentos desde lejos. Eso para aplicar esa precisión y destreza manual. Es simplemente para entrar, porque después van a tener muchos temas de proceso. Por ejemplo, es de Lange y Carmon, el archivo que habla de los desórdenes musculoesqueléticos en los radiólogos intervencionistas. Es una revisión sistemática, es decir, toma muchos artículos para poder entrar a mirar qué pasa. Miren, por ejemplo, la posición de este cirujano, miren la posición del cuello. Él está en este momento, por ejemplo, trabajando con un niño, en cirugía con un niño. Este es un artículo de Pittman, que es el Journal de Cirugía Vascular de Intervención Radiológica. Allí, obviamente, que tiene que tener una atención constante, que es crucial. Y la atención constante, obviamente, provoca cansancio. Esto para evitar errores durante procedimientos complejos. Aquí uno se puede equivocar en muchas cosas, ¿no es cierto? En lo electrónico, pero esas equivocaciones puede ser que no generan los problemas que implica perder la atención y lesionar a un trabajador, lesionar a un paciente en estas tareas que son de alta complejidad. La colocación de un stent que se coloca a nivel de las arterias para solucionar problemas de cierre de la arteria. Entonces, por ejemplo, a nivel coronario, que son las arterias que están irrigando el corazón, se puede generar el cierre de la misma, de la luz de la misma y por ende la muerte del tejido que está después del vaso. Entonces se colocan stent que abren el espacio y que permiten reconstruir de alguna manera la anatomía del interior de la arteria. Las biopsias guiadas por imagen. Entonces buscamos una lesión que necesita
tomarse una muestra y a veces abrir el cuerpo para hacer esto termina siendo muy complejo. Entonces, estos procedimientos intervencionistas son capaces de llegar hasta el sitio, hacer la biopsia y generar el menor daño posible y generar obviamente un acceso que no tenga esas grandes características de abrir y genere una serie de lesiones grandes en el tema, sino que son mínimamente intervencionistas. También las neurointervenciones, muchas de ellas en vasos se están haciendo por esta vía. Por ejemplo, ya había hablado de la colocación de stents, que es muy minuciosa, que además de eso genera lectura de imágenes minuciosas, ¿no? O sea, además de eso tienen que hacer radiología y tienen que tener imagenología del área para poder colocar de manera adecuada el tema. Eso significa que cuando yo estoy mirando de paso una imagen, si yo veo lo que estoy viendo arriba, realmente en la vida real está abajo, porque recuerden que la cámara voltea las imágenes. Entonces, estos médicos tienen que estar supremamente entrenados, todos estos que hacen este tipo de intervenciones, para saber exactamente cómo manipular el instrumento y eso determina el éxito y la seguridad del mismo. Además de eso, miren la posición de casi que de meditación que está adoptando el médico allí, porque se necesita gran atención. Por otro lado, también hay que asumir decisiones rápidas. Y obviamente las decisiones rápidas agregan estrés. Y recuerden que el estrés, lo mental, adiciona a todo lo que tiene que ver con la manipulación de cargas, con las lesiones de tipo musculoesquelético, agravándolos. En situaciones de urgencia, en complicaciones, tú puedes entrar a una cirugía de estas y se te vuelva una cirugía complicada. Puede haber hemorragias posteriores a la embolización, puede haber complicaciones y yo tengo que decidir de forma rápida qué voy a hacer. Voy a llamar al cirujano vascular, voy a llamar a alguno de mis colegas que tendrían que estar en el área y que ya deben de llegar de manera rápida. Eso significa que yo tengo que utilizar un juicio clínico efectivo y rápido para poder mirarlo. También necesito trabajo en equipo, como en todo. Creo que este país nos ha demostrado que un punto importante es que yo pueda trabajar con el resto de personas y tener comunicación efectiva. Cuando yo soy capaz de tener un entrenamiento con mi equipo, y en medicina tenemos una ventaja y es que utilizamos varias, digamos que, capacidades y además de eso técnicas de entrenamiento del grupo. Entonces en una sala de cirugía está la anestesióloga, está la instrumentadora, están las auxiliares de sala, está el cirujano, está el ayudante del cirujano, está por ejemplo, cuando se están teniendo estudiantes o se están teniendo en algún momento dado los residentes, que pueden ser de primer año o de último año. Eso implica diferentes niveles y allí obviamente tendríamos un equipo de trabajo. Esto, además de eso, obviamente enfermería, que son quienes están cuadrando la programación de salas de cirugía. Hay que tener una comunicación clara y efectiva. Obviamente que cuando yo no lo puedo tener, voy a tener problemas para poder desarrollar mi trabajo. Recordemos entonces que en procesos como, por ejemplo, en una embolización arteriovenosa cerebral. Imagínense la coordinación que tiene que haber entre el radiólogo, el anestesiólogo, que tiene que mantener las variables vitales, enfermería, ¿no es cierto?, auxiliares, tener absolutamente todos los paquetes listos para poder hacer la intervención y estar preparados y listos por si acaso se complica el paciente. La resistencia física y mental. También hoy en día están en los grupos que tenemos de las diferentes especialidades, están viéndose muchos videos en los cuales dicen que debería entrenar el anestesiólogo. Por ejemplo, para colocar la vallécula del laringoscopio. Obviamente que está haciéndolo al aire con una posición en su mano que puede o no ser la dominante, porque siempre se tiene que colocar del mismo lado para con la otra mano colocar el tubo que va a colocar dentro de la tráquea para poder que esta persona respire y para poder llevar una buena oxigenación y que el paciente resista el procedimiento. Eso significa que va a tener que tener una fuerza muy buena, porque si no va a comenzar a fascicular. Recuerden que eso es como cuando hacemos abdominales en el gimnasio y estamos blanditos todavía, entonces temblamos. Este temblor en piernas, en brazos, es por fasciculación, por debilidad muscular. Obviamente que estos cirujanos, anestesiólogos, todo el personal
tiene que tener un muy buen entrenamiento físico, pero no solamente físico, sino mental, porque va a tener que resistir no solamente procedimientos largos, sino turnos largos de 12 o 24 horas en los cuales van a seguir haciendo su trabajo. Entonces, imagínese que usted fuera corredor, pero no lo hiciera 4 horitas o 2 horitas, sino 12 o 24 horas. Requiere una gran capacidad digamos, tanto mental como física para poder desarrollar este trabajo. Entonces, esa atención mental, esa precisión, debe no afectar la salud física ni mental del paciente y él debe tener suficiente precisión. En general y en conclusión, el personal intervencionista debe poseer habilidades técnicas precisas, atención meticulosa, capacidad de decisión, trabajo en equipo, resistencia física y mental. Son cualidades que van a garantizar procedimientos seguros y efectivos, que minimicen los riesgos, no solamente para el paciente, sino también para el profesional. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Además de eso, van a trabajar bajo alta iluminación. Recuerden que esas cielíticas, como la que estamos viendo allá, tienen unos grados de iluminación bastante fuerte, porque no se deben poder crear sombras. No podemos permitir en un área quirúrgica sombras, entonces tenemos alta iluminación. Aquí te traje dos trabajos, uno de Sean y uno de Earth, que habla de cómo se están generando estas lesiones. Entonces, eso es lo que nos pide el trabajo, pero que genera en el trabajador. Entonces me concentré solamente porque también hay lesiones visuales y hay otro tipo de lesiones, pero vamos a mirar las musculoesqueléticas. Dice que el personal de salud puede llegar a tener hasta 85% en ciertos países, o sea, en algunos países, en la medida en que también hay menos posibilidades, va a ser mucho más grande. Miren la posición de la persona que está en el extremo derecho, está en una posición de flexión de columna vertebral. Por ende, no es solamente las manos, no solamente los codos, no solamente los hombros, sino también la columna vertebral, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar. Se estima que en todo el mundo las lesiones relacionadas con el trabajo representan entre el 30 y el 50% de las enfermedades laborales del sector salud. Entonces, estas van a ser realmente muy importantes en el sector salud. Hay unos estudios en Europa y en Estados Unidos de prevalencia de lesiones o de patologías musculoesqueléticas en el trabajo del sector salud y dice que varía más o menos entre 60 y 80% de los trabajadores del sector salud. Los enfermeros, los fisioterapeutas, los técnicos en emergencias, obviamente que tienen estas lesiones por sobreesfuerzo repetitivo a nivel lumbar, de hombros y rodillas, pero obviamente que el intervencionismo es un poco distinto. Algunas estadísticas que hablan de lesión por trauma acumulativo, como la de Burr y Oening, hablan de que las lesiones musculoesqueléticas por trauma acumulativo representan más o menos entre el 30 y 50% de las enfermedades laborales que presenta el sector salud a nivel mundial. A nivel de ausentismo, dice que son responsables más o menos entre el 15 y el 25% del total de días perdidos debido a incapacidad laboral. Obviamente, siendo estas las lesiones que generan mayor ausentismo crónico. Ese es un estudio de García. Se me descuadró esta diapositiva. Otros datos específicos del NIOSH, que es el National Institute for Occupational Safety and Health, reportó que los trabajadores sanitarios, es decir, del sector salud, tenían lesiones en miembros superiores, espalda y cuello, con índices de incapacidad temporal de 20 a 30 días promedio. O sea, no solamente son una gran cantidad, sino que cada incapacidad es muy larga. Promedio 20 a 30 días por evento, y eso significa también que dependiendo del tipo de contrato van a tener problemas con el ingreso. En casos severos pueden prolongarse hasta 3 meses. Obviamente esto genera grandes costos económicos. En Colombia se señala que estas lesiones de tipo musculoesquelético en el sector salud causan en promedio más o menos 2 a 3 semanas de incapacidad. Esas son cifras del Ministerio de Trabajo. Muy bien. Recuerden que obviamente estas lesiones están asociadas a pérdida de habilidades y requieren una muy buena rehabilitación. Y recuerden que los trabajadores del sector salud, pues muchos de ellos, sobre todo estos, trabajan en varios sitios. O sea, no solamente trabajan en un sitio, no tienen un trabajo de 8 horas estable. Es un trabajo que les permite moverse y tener un ingreso decente. Hay otros estudios como el de Addy y Pittman en Estados Unidos que analizó las lesiones ocupacionales de los radiólogos intervencionistas.
obviamente se destaca allí esa exposición no solamente al trastorno musculoesquelético, sino también a la radiación. El de Lange en el 2019, esto también es una revisión sistemática, miró la incidencia de los trastornos musculoesqueléticos en radiólogos intervencionistas en Europa. Y el European Society of Radiology hizo un estudio y abarcó muchos procedimientos intervencionistas y el impacto en la salud de los médicos. Y de estos estudios es que les voy a contar qué se encontró. Entonces, en general, se encontró que las profesiones más afectadas por lesiones por trauma acumulativo en entornos de intervención médica son principalmente los radiólogos que hacen la neuroradiología. Y observen allí, por ejemplo, la posición de todos, tanto el estudiante como las personas que están allí ayudándole, tienen unas posiciones no solamente de flexión, sino también de torsión del cuello y de lateralización del mismo. Y el que está sentado tiene los codos levantados, separados de su cuerpo en abducción de más de 60 grados, con una desviación cubital de ambas manos, para manipular elementos muy pequeños. O sea, ni siquiera tiene un agarre pleno, tiene un agarre dígito-digital muy preciso para poder entrar en las áreas, además de requerir elementos de visualización que le permiten entrar a mirar cosas muy pequeñas. Están los neuroradiólogos, los cirujanos vasculares y endovasculares, los técnicos de radiología y el personal de apoyo, obviamente, en estos procesos intervencionistas. Estos profesionales se exponen a altas dosis de radiación, a posturas mantenidas, a largos periodos de o sea, esta cirugía que ustedes están viendo allí, no es que lo resolvieron en 2 minutos, sino que se van a demorar un muy buen tiempo. Por eso hablamos de largos periodos de tiempo manipulando instrumentos que son incómodos, que son difíciles de agarrar, porque son de agarre dígito digital, que son incómodos y que requieren esfuerzos repetitivos muy altos. ¿Cuáles son las tareas que implican mayor riesgo y qué factores están involucrados? Entonces tenemos por un lado, y les hago el resumen inicial y ya les explico cada uno de ellos, está el procedimiento con radiación ionizante. Por ejemplo, las angiografías y las embolizaciones. También el manejo prolongado con equipos de monitoreo también requieren posiciones incómodas. Manipulación de instrumentos quirúrgicos o de imagen durante largos tiempos y largos periodos sin la posibilidad de cambios de postura. Recuerden que uno entra, se cambia, se lava, arranca el procedimiento y obviamente puede ser que dure muchas horas y no cambie ni de postura y obviamente ni siquiera pueda tomarse una pausa. Entonces, obviamente ellos no están enseñados y no les dan el entrenamiento ergonómico de cómo hacerlo en la mayoría de estos eventos que estamos hablando. Hay un esfuerzo físico repetitivo con movimientos repetitivos tanto en manos como en muñecas. Miremos el primero. Radiología y intervencionismo en radiología y intervencionismo vascular endovascular. ¿Cuáles son los procedimientos que más se hacen? Angiografías diagnósticas y terapéuticas, es decir, donde yo voy a mirar cuál es la lesión y además de eso voy a hacer de una vez el tratamiento por esa misma vía que estoy entrando. Embolizaciones de hemorragias o de tumores, ¿no es cierto? Entonces está sangrando, debo entrar al vaso y taparlo porque no se pudo hacer de otra manera o porque genera menos daño o porque no tiene accesibilidad, porque hay veces que tenemos sitios donde es muy difícil llegar, por ejemplo, a nivel cerebral. Tumores que es necesario embolizar para poder quitarles la suplencia y restarles fuerza y poder hacer el tratamiento. La colocación de stents, que ya les había contado a nivel endovascular, las ablaciones térmicas. Hay ciertos focos, por ejemplo, a nivel cardíaco, que generan, por ejemplo, un disparo de la frecuencia cardíaca o una arritmia. Entonces, se tienen que hacer ablaciones. O ablaciones térmicas en casos de tumores. Carga en miembros superiores. ¿Cómo se da en este caso? Entonces son posturas materias. Tanto el radiólogo o el intervencionista deben sostener los brazos en posición elevada y en torsión para manipular el catéter y los instrumentos en espacios confinados por periodos prolongados. Miren la posición de este intervencionista. No es nada fácil tener ese codo en abducción de más de 60 grados con, además de eso, un hombro en rotación interna de más o menos unos 45 grados y además de eso en una extensión del mismo. Obviamente implica también instrumentos que son difíciles de manipular, como les decía. Hay manipulación repetitiva, movimientos finos de las muñecas y los dedos tienen que ser de alta precisión, pero son muy finos y eso implica muy buen control muscular. Hay una carga biomecánica por un sostenimiento isométrico. ¿Eso qué significa? Que el músculo se mantiene en una contracción mantenida
no de fuerza, no que yo levanto la pesa y listo, no. Yo estoy teniendo que mantener allí esta presión durante largo tiempo con un ejercicio isométrico de brazos en posición elevada y con sobrecarga, no solamente para el brazo, el codo, la muñeca, sino para hombros y cuello también. Hay obviamente movimientos repetitivos en todas estas áreas y eso favorece tanto el síndrome de túnel del carpo como las tendinitis. Puede generar epicondilitis lateral o medial dependiendo de la posición en la que quede el codo en el procedimiento. Además de eso, las posturas mantenidas a nivel de cervical van a generar cervicalgia o una lumbalgia dependiendo de la posición que tengan que tener. Y obviamente también lesión del manguito rotador. Hay algunas intervenciones de cardiología, como angioplastias, como la colocación del marcapasos, como la ablación de arritmias, que era lo que les comentaba anteriormente. Se tiene que entrar de manera endbacterial y colocar el catéter y hacer con el instrumento la quemadura. Miren ustedes primero, este por ejemplo es un instrumento con ecografía guiada. En muchos, digamos, procedimientos, por ejemplo, de dolor, para bloquear el dolor en las personas, en ocasiones se utiliza también guía ecográfica, lo cual significa que yo tengo que estar o sea, no estoy haciendo la intervención en ese sitio, pero la ecografía me va a permitir ubicarme en la zona para poder pasar el catéter, llegar al espacio, por ejemplo, articular, y colocar el analgésico o hacer el procedimiento. En este caso, que estamos hablando del corazón, llegar a las arterias cardíacas, llegar al corazón como tal, colocar, por ejemplo, hacer una ablación para una arritmia, que significa lesionar una parte que está generando esa anomalía de arritmia en el corazón. También colocar dispositivos. Pero miren cómo abajo a la izquierda están mostrando no solamente eso, sino que la persona está haciendo el procedimiento en la zona, pero está mirándolo a través de una serie de pantallas que le dan una serie de variables y le dan una imagen de lo que él está haciendo. Y eso significa un entrenamiento gigante. Entonces, cuando estas personas sufren una lesión, realmente no son fáciles de reemplazar. No es que encontremos un cardiólogo intervencionista fácil, no. De hecho, se entrena uno cada 4 años, o sea, son 4 o 5 años de residencia para entrenarlo en lo básico y luego va a tener que salir y hacer muchos procedimientos para tener la experticia para poderlo hacer. Entonces son personas de alto valor social, más que de alto valor económico, porque realmente hacen una labor loable en este tema. Obviamente aquí hay un esfuerzo repetitivo en manos y muñecas, en conjunto con sostener inmóviles sus brazos elevados. Eso produce fatiga por el esfuerzo isométrico y lesión en tendones y nervios. Obviamente también hay una precisión requerida para ese esfuerzo muscular y tensión nerviosa. En las neurointervenciones, miren ahí está uno solo operando y como 10 mirando, pero también está el anestesiólogo, la circular de salas, la instrumentadora. Obviamente en esto se da, por ejemplo, embolización de aneurismas, trombectomías, tratamiento de AVMs, que son malformaciones arteriovenosas. Esto es de neurointervención intercraneal, entonces es mucho más fácil entrar sin hacer un gran destrozo, porque toca hacer una craniotomía, quitar el hueso, quitar la tabla ósea, meninges, para poder acceder al cerebro. Cuando vía endovascular esto se puede hacer. Hay una gran carga de miembros inferiores, se requieren catéteres muy finos, en regiones muy delicadas. Imagínense esa precisión. Estamos hablando de milímetros de diámetro, esto es muy pero muy pequeño. Obviamente la posición de la cabeza y el tronco requieren posiciones específicas para poder tener mejor acceso. Los movimientos repetitivos en manos generan tendinitis y obviamente las posturas prolongadas y de torsión del cuello y la elevación de brazos va a generar tanto daño a nivel de la musculatura cervical, escapular y de los trapecios. Ahora miremos, por ejemplo, qué pasa con los ginecólogos y los endoscopistas en gastroenterología. Recuerden cómo se coloca un paciente, este está abajo y a la izquierda, para endoscopia. No quise llenarlo de tantas fotografías, coloqué algunos dibujos porque sé que algunas personas no tienen muy buena tolerancia a las imágenes. Sin embargo, aquí pues obviamente estamos viendo más instrumentalización que partes del paciente. En ambos casos, por ejemplo, con las ablaciones, biopsias, colocación de dispositivos con instrumentos rígidos y flexibles, uso de torres de laparoscopia, endoscopios con controles manuales que va manejando el
el gastroenterólogo endoscopista o el cirujano endoscopista tienen una gran carga para miembros superiores. Los operadores mantienen los brazos en posiciones elevadas y manipulan instrumentos para monitorear las pantallas, a través de las pantallas, el endoscopio, movimientos repetitivos de muñeca. Miren cómo, por ejemplo, en el caso del endoscopio tiene una posición donde los dedos pulgar, índice y medio, o sea, primero, segundo y tercero, están manipulando una serie de elementos que les permiten entrar y comenzar a mirar. Y tiene que mirar con gran detalle, entrando y saliendo del intestino, esófago, estómago, qué está pasando con esa lesión. Entonces implica una gran utilización de su atención. Y esto lo hacen relativamente rápido y pasan al siguiente. Estos son un poco distintos. Entonces sí hay movimientos repetitivos de pinza y obviamente los monitores a veces también generan lesiones. En odontología, claro, la boca no es una cavidad tan pequeña como un vaso, pero igual genera obviamente un trabajo que es muy incómodo también para el cirujano. Claro, usted está con la boca abierta ahí, pero usted tiene que entrar. Hay que mirar esas cirugías estomatológicas, el uso de instrumentos manuales que requieren a veces fuerza y gran repetición de la mano, una gran carga biomecánica, una alta repetición en dedos y muñecas, sin hablar de las lesiones a nivel cervical. Las patologías más frecuentes son todas las musculoesqueléticas, el dolor lumbar, el cervical, y lesiones en extremidades superiores como síndrome manguito rotador, tendinitis del bíceps, rupturas del supraespinoso, del infraespinoso. También hablamos de epicondilitis lateral y medial, de síndrome de túnel del carpo. Muchos hacen un Dequervain por el gran uso del pulgar. Bueno, en fin, eso obviamente colocándolo allí. Entonces, en lesiones por esfuerzo repetitivo se va a generar síndrome de túnel del carpo, epicondilitis lateral y medial, tenosinovitis y enfermedad de Dequervain. Obviamente, relacionados con la exposición a radiografía, pues se van a dar dermatitis radiológicas y una gran fatiga ocular, aunque ese no es el motivo de lo que hoy estamos revisando. Y las lesiones por posturas mantenidas y forzadas, que van a generar unas grandes lesiones en estos trabajadores. ¿Qué ejemplos hay de programas implementados a nivel de IPS? Les traigo solamente 3. En el Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, ahí en ese Hospital General se realizó y se implementó un programa integral de ergonomía enfocado a estos procesos intervencionistas que incluían capacitación en posturas seguras, es decir, cómo debo colocar y manipular mi cuerpo como médico o como parte del equipo para poder generar la menor lesión. Se le generaron ayudas ergonómicas, entonces se comenzó no solamente a crear un muy buen equipo en términos de visualización, de miniaturización, en fin, de todos estos elementos que son claves para poder hacer estas cirugías mínimamente invasivas, sino que además de eso se generaron de manera ergonómica. También se comenzó a trabajar en pausas activas, es decir, si yo estoy generando una pausa, si yo estoy generando una tarea tan larga, debo generar también una pausa. Cómo se trabajaron también sobre las estaciones de trabajo. Recuerden que hablamos de mesas quirúrgicas y una serie de puestos de trabajo alrededor del paciente. Entonces debían ser ergonómicas y específicas para radiólogos y cirujanos vasculares. Hubo una gran y una significativa disminución del dolor musculoesquelético, mejorando la comodidad y la eficiencia del personal. Allí les dejo en todos y cada uno de los intervenciones o de los estudios la referencia bibliográfica. También hubo en la Universidad de Chile, no solamente vamos a ir para Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, una incorporación por parte de la Universidad de Chile en la facultad y en currículos de prácticas y talleres de ergonomía preventiva. Entonces, si ustedes se fijan a manera izquierda, hay unos modelos y en esos modelos los muchachos y muchachas obviamente comenzaron a trabajar en cómo hacer ejercicios, qué fuerza tenían que tener, y esto obviamente a través de simuladores prácticos dirigidos a estudiantes y residentes de cirugía y radiología intervencionista y endoscopia. ¿Para qué? Para que mejoraran su postura y el manejo biomecánico. ¿Eso qué mejoró? El conocimiento y conciencia y adopción de prácticas ergonómicas que contribuían a disminuir obviamente esas lesiones de tipo musculoesquelético que se estaban produciendo. Por otro lado, en España, en algunos hospitales de España, como por ejemplo el Hospital Clínico de Barcelona, han desarrollado protocolos específicos de intervención ergonómica para estos procedimientos intervencionistas, incluyendo evaluación ergonómica periódica, uso de soportes de ayudas,
Entonces ya no es solamente mantener el brazo en una posición antigravitacional, sino que le dieron soporte a sus brazos para poder entrar. Obviamente también entrenamiento de posturas correctas, pausas activas, y para eso se utilizan los modelos, y en los modelos podían practicar tanto en los modelos físicos como en los modelos virtuales. Recuerden que en esto se está generando mucho el entrenamiento virtual, porque al final usted entra con los instrumentos, pero se va a entender con una pantalla. Allí en la pantalla es que va a poder mirarlo. Entonces, esa posibilidad de entrar y de tener simuladores antes de hacer la cirugía va a ser muy importante. Y obviamente uno también planea la cirugía, digo yo, estos cirujanos intervencionistas y radiólogos intervencionistas para poderlo hacer. Eso mejora la salud musculoesquelética del personal y disminuye el ausentismo por lesiones y el aumento de la productividad. Y busqué algunos estudios orientados al entrenamiento. Este, por ejemplo, es de entrenamiento con realidad virtual para cirugía de rodilla. ¿No es cierto? Pero esa es la imagen. Pero miren los estudios. Este es un estudio que revisa la evidencia y la incidencia de programas de entrenamiento ergonómico y de educación ergonómica al personal sanitario en salud, que tiene un gran impacto en las lesiones musculoesqueléticas. Y obviamente se concluye que estos programas mejoraron significativamente la salud musculoesquelética de las personas que intervinieron en él. Se hizo también el de Chao del 2019 para mirar las intervenciones ergonómicas y el entrenamiento y su efectividad en el tratamiento, en el cuidado de los profesionales de la salud. Analizó este artículo los programas de capacitación de ergonomía en el sector salud y cuál era su efectividad en prevención de lesiones, y destaca que obviamente la incorporación de este entrenamiento en los currículos mejora los conocimientos y las competencias del personal, y eso obviamente va a mejorar no solamente el desarrollo de la tarea, sino también que ellos no desarrollen lesiones. La idea no es morirse haciendo uno este tipo de trabajos o lesionarse de alguna manera. Fíjense, aquí seguimos con realidad virtual. Esto es de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo y OSHA, que hicieron un informe de recomendaciones y evidencias sobre la interacción de los programas de entrenamiento ergonómico y la formación de profesionales en salud. Entonces, era importante el diseño ergonómico en esos ambientes y obviamente disminuía las lesiones. Kumar, en el 2021, también hizo un estudio de la evidencia de los programas de entrenamiento ergonómico específico para realizar procedimientos invasivos y cómo mejorando la postura mejoraban la fatiga, es decir, reducían la fatiga y prevenían lesiones musculoesqueléticas. ¿Qué debe tener un programa de manejo integral entonces? De todo esto sacamos unas lecciones. ¿Qué lecciones? 1. Evaluación ergonómica y biomecánica continua. Entonces, si yo voy a hacer estos procedimientos, yo debo lograr que se analice ergonómicamente el puesto de trabajo. Y esto lo debo hacer de manera periódica, porque además de eso tenemos una variable y es el paciente. Porque mi paciente no lo voy a poder calcular para todos los puestos. Para todos los sitios donde voy a trabajar con él, en las salas de cirugía. Luego debo entrar y evaluar qué está pasando también con las nuevas tecnologías que en esto se van a dar. Si bien es cierto, no muy rápido, sí se van a dar. Entonces tengo que estar identificando de manera rápida las posturas inadecuadas, el esfuerzo repetitivo, los tiempos de exposición prolongados y las condiciones del entorno. Entonces utilizamos listas de chequeo, medición de cargas, análisis de movimientos repetitivos, evaluación del uso de ayudas técnicas. Ustedes han visto esta técnica en ergonomía donde les colocan unos puntos y se puede evaluar cómo está la posición del cirujano o de los que participan dentro del proceso. Y obviamente hay que detectar estos riesgos específicos para adaptar las estaciones de trabajo, los instrumentos y los protocolos. Tiene que ser todo, no puede ser una sola parte. Por otro lado, también dentro de esta intervención integral, la capacitación y el entrenamiento ergonómico, que ustedes han visto que les presenté varios artículos acerca del tema. Entonces, la idea es que se generen programas que sean de tipo permanente para formar al personal que está en entrenamiento. Eso quiere decir estudiantes, residentes, fellow, los que están haciendo una subespecialización en cómo hacer técnicas de manipulación correcta, posturas ergonómicas, pausas activas y manejo adecuado de instrumentos. Y obviamente también generar mediante acciones de talleres y simulaciones y sesiones de actuación estos principios ergonómicos y estas posturas y técnicas correctas. Eso mejora la conciencia y la habilidad de personal para intervenir en las lesiones y para no lesionarse. Pero además de eso, obviamente que no basta solamente entrenar, hay que hacer implementación de ayudas con diseño ergonómico del espacio. Entonces, fíjense cómo aquí les presento
algunos tipos de mesas de cirugía que se utilizan hoy en día para los diferentes tipos de cirugías. Hay que dotar las áreas intervencionistas con soportes ergonómicos, con mesas ajustables, con pedestales. No todos tenemos la misma altura, por ende podemos utilizar o pedestales o subir la mesa un poco más, monitores de altura, herramientas con diseño ergonómico. Hay que hacer una gran inversión en mobiliario, sin duda, y en dispositivos que reduzcan la carga física. Eso va obviamente a disminuir los esfuerzos mantenidos y las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. Obviamente que también que enseñarles cómo descansar los grupos musculares, cómo quitar la fatiga para que no haya ruptura, para que no haya tensión y no haya lesiones. Entonces la idea es establecer unas pausas cortas, programadas para descanso, para que puedan estirarse durante los procedimientos largos. No es simplemente meterse y no, nosotros somos los héroes y aquí vamos a darle hasta terminar. De pronto sí terminan con el paciente, pero también con su salud. Entonces hay que hacer esos temas. Y posteriormente, mientras no estén en cirugía, hay que hacer fortalecimiento de esos grupos musculares que son los que van a asumir la carga, porque esta es de una gran carga física. Se debe rotar el personal por las diferentes tareas que implican carga en miembros superiores. También hacer y desarrollar programas de pausas saludables de acuerdo con el tipo de riesgo y con el tipo de tarea y hacer un acondicionamiento físico. Entonces, si utilizamos mucho miembro superior, pues vamos a tener que entrenarlo y hacerle fuerza. Eso significa fuerza, flexibilidad, estiramiento. Todos esos procesos vamos a tener que llevarlos allí. Eso disminuye la fatiga muscular y obviamente la exposición sostenida a posturas masivas. Por otro lado, debemos trabajar en la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también, a pesar de que somos médicos, también nos dicen, y quiero que recuerden eso, que somos los peores pacientes. Y eso es muy cierto. Y en términos de seguridad y salud en el trabajo, a veces se vuelve un poco complejo que se hagan todos estos temas. Dirán, eso es un embeleco, es un tema cansado. Entonces hay que trabajar en la cultura de la seguridad y salud en el trabajo para fomentar que participen de manera activa todas las personas involucradas en los diferentes procedimientos, que reporten molestias y que también hagan soluciones, hagan sugerencias de mejoría, porque definitivamente quien más sabe de su proceso es el trabajador. Y aquí es más que importante. Es decir, yo puedo sugerirle que se haga el proceso intervencionista de X o Y manera, pero realmente es él quien sabe si eso se puede hacer o no. Entonces hay que hacer reuniones periódicas, hay que generar sistemas de soporte sencillo con el mismo teléfono celular para que lo hagan sin necesidad de hacer demasiado proceso y obviamente también los programas de reconocimiento a quienes estén haciendo bien las labores. Crear conciencia y crear un compromiso con la prevención de ellos mismos. No solamente de ellos, sino también de sus estudiantes y de sus residentes. Seguimiento y evaluación del impacto. Entonces tenemos que mirar si eso que creamos efectivamente para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, en los procesos intervencionistas, funcionó o no. Esos protocolos funcionaron o no y debemos evaluarlos de manera periódica. Entonces, hagamos encuestas, hagamos análisis estadístico, revisemos los indicadores, qué era lo que queríamos lograr y hagamos auditorías. Y recuerden que es un sistema PHBA, es el ciclo de Deming. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar de manera continua en estos procesos intervencionistas. Les dejo, además de toda la bibliografía de la cual hemos hablado, esta bibliografía adicional que les va a permitir acceder a esta información que, digamos, para mí tenía una gran duda de si se daba o no se daban en los sitios de trabajo, pero efectivamente no solamente eso, sino cómo podíamos hacer para poder solucionarla. Y efectivamente vi muchas posibilidades en el proceso. Espero que les haya sido de interés, pero digamos que llamemos a Jefferson para que hagamos nuestro sondeo final. ¿Te parece, Jefferson? Me parece, estimado doctor Cristian. Bueno, no habiendo ninguna pregunta formulada por los asistentes acá en nuestro chat, pasamos a nuestro sondeo final, doctor Cristian. Muy bien. Bueno, nuestra primera pregunta nos decía, las tareas y operaciones en las actividades de intervencionismo en salud necesitan A, resistencia física y mental, precisión y destreza manual. B, concentración y atención al detalle. C, responsabilidad y toma rápida de decisiones. D, ninguna de las anteriores y todas las anteriores. A todos nuestros asistentes les pedimos el favor responder la primera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. Resistencia física y mental, precisión y destreza manual con el 5%,
B, concentración y atención al detalle con el 7%, C, responsabilidad y toma rápida de decisiones con el 2%, D, ninguna de las anteriores con el 0%, E, todas las anteriores con el 85%. Doctor Cristian, ¿cómo nos fue con esta primer pregunta? Muy bien, Jefferson, nos fue muy bien. En esta respuesta, el primer sondeo fue el 80%, en este caso fue el 85%, efectivamente eran todas las anteriores. Todas esas son competencias que se requieren. Perfecto, doctor Cristian. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Los profesionales más implicados en neuroradiólogos, cirujanos endovasculares, radiólogos, B, enfermería y terapia respiratoria, C, aseo y recolección de basuras, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, neuroradiólogos, cirujanos endovasculares, radiólogos con el 36%, B, enfermería y terapia respiratoria con el 2%, C, aseo y recolección de basuras con el 2%, D, ninguna de las anteriores con el 0%, E, todas las anteriores con el 60%. La respuesta correcta a nuestra segunda pregunta es, doctor Cristian. Fue la A, que son los neuroradiólogos, los cirujanos endovasculares y los radiólogos, que son los que realizan los procesos de intervencionismo. Recuerden que tanto enfermería y aseo son labores de apoyo y por eso no les dio. Efectivamente, y esto aumentó porque tuvimos 30% de respuesta correcta la vez pasada y ahorita tuvimos el 36%. Estamos bajitos, pero vamos bien. Ok, perfecto, doctor Cristian. Pasamos a nuestra última pregunta de nuestro sondeo final, donde nos dice: las medidas para prevenir las lecciones por trauma acumulativo en intervencionismo son: A, evaluación de riesgos y entrenamiento en ergonomía; B, ayudas técnicas, diseño del espacio y de mesas quirúrgicas; C, pausas saludables y fortalecimiento muscular; D, ninguna de las anteriores; E, todas las anteriores. Amablemente le pedimos a todos nuestros asistentes responder la tercera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra última pregunta. A, evaluación de riesgos y entrenamiento en ergonomía, con el 2%. B, ayudas técnicos, diseño del espacio y de mesas quirúrgicas, con el 0%. C, pausas saludables y fortalecimiento muscular, con el 7%. D, ninguna de las anteriores, con el 0%. E, todas las anteriores, con el 91%. Doctor Cristian, la respuesta correcta a nuestra última pregunta es... Perdón, esto no. Efectivamente es la E, tuvimos el 91%, todas esas son actividades de intervención y tenemos un tema muy interesante. En la anterior respuesta fue de apenas el 50%, luego una mejoría efectivamente grande. Muchas gracias por todo, Jefferson, a ti y a todos los asistentes. Solamente les recuerdo que el próximo 16 de septiembre estaremos hablando de leucemia ocupacional con trabajadores que manipulan benceno, sobre todo en refinación de petróleos. A ti y a todos los Doctor Cristian, muchas gracias a ti por compartir todo ese conocimiento con todos los asistentes y pues con todos nosotros desde Positiva Compañía de Seguros. A ti un abrazo, muchas bendiciones y que tengas una excelente tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, así será. Chao, chao. Bueno, y a todos nuestros asistentes, de antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia. Recuerden que en www.posipedia.com.co van a poder encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión, de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para los que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más de nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Recordarles que los certificados de estas acciones educativas estarán disponibles para todos nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluida la acción educativa. Pueden acceder a él a través de nuestro portal Posipedia, en la sección Edúcate. Bueno, y para todas esas personas que se encuentran conectadas de la ciudad de Sincelejo,
queremos hacerle una gran invitación para este 11 de septiembre del 2025. Estaremos llevando a cabo nuestro segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial, en Cultura Humana para toda la transformación empresarial. A través del chat les dejé toda la información para que se inscriban y participen de esta maravillosa acción educativa presencial. Tendremos diferentes espacios donde estaremos entrenando educativamente a diferentes grupos en la ciudad de Sincelejo. Escaneando el código QR que aparece en la pantalla podrán realizar su inscripción y podrán obtener más información sobre esta gran acción educativa. Recuerden, segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial este 5 de septiembre en la ciudad de Sincelejo. A todos muchas gracias por su atención y los dejo con el siguiente video. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!